Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de geografía de la semana 8 correspondiente a hidrografía en el Perú. Empezamos entonces con el primer ejercicio. Del total de las aguas dulces en el mundo, los glaciares y los caquetes polares abarcan el 69%. El Perú es un país que posee muchos glaciares que en los últimos años han manifestado un retroceso. Identifica la importancia de la conservación de los glaciares y luego marca la alternativa correcta. Entonces, aquí tenemos un tema muy sencillo. Estamos hablando de lo que vendría a ser hidrografía. Recordemos nosotros que la hidrosfera abarca el 71% aproximadamente de toda la superficie. En otras palabras, tenemos más agua que plataforma continental, ¿verdad? Pero de esa totalidad de aguas tampoco vamos a pensar que el 71% es accesible para nosotros para lo que es consumo, porque estamos hablando que más o menos un 91% corresponde a los océanos y mares. En otras palabras, estaríamos hablando del agua salada. Solamente ese 7% restante estamos viendo nosotros que 69% corresponden a casquetes polares. Estamos hablando de un 1% aproximadamente, que es lo que nosotros siempre vemos: ríos, lagos, lagunas, y lo otro estamos hablando de mantos freáticos, llamados también agua subterránea. Entonces, nos estamos situando nosotros aquí. Como casi todo el aproximado, si nos hemos percatado, es entre lo que son mantos freáticos y lo que vendrían a ser casquetes polares, nosotros debemos cuidarlo porque al ser solamente esa continuidad, un aproximado de 7% hasta menos del acceso al agua dulce, nosotros lo que consumimos es agua dulce. Entonces, ¿por qué se ven afectados estos casquetes polares? Debido al calentamiento global. Y si se acelera el calentamiento global, incrementándose el deshielo de los casquetes polares, todo eso se va a convertir en agua. Y la mayoría pensaría que en agua dulce, pero en realidad no, porque al caer a los ríos y lagos, estos van a terminar ¿en dónde? En los océanos, y no va a haber una retroactividad del agua. Por lo tanto, no vamos a tener nosotros que consumir o en qué alimentarnos. Estos casquetes polares que son víctimas de este calentamiento global aún se pueden cuidar. Sin embargo, se dice que estos casquetes, incluyendo la Antártida, se encuentran en un proceso de deshielo constante. ¿Qué otra cosa nosotros podemos tener de interesante en esta situación? Que si bien el agua salada es en mayor cantidad, todavía la conversión del agua salada en agua dulce es un proceso caro. Por lo tanto, no hay muchas plantas o instrumentos, de repente países que inviertan en la conversión de lo que es el agua salada a agua dulce. Entonces vamos a ver que en el caso del Perú, nosotros estamos hablando que poseemos muchos glaciares. Por lo tanto, a comparación de otros países, el Perú es una fuente de agua dulce. En función de sus glaciares, como bien mencionan allí, y en función de sus ríos. Especialmente tenemos uno de los ríos más grandes, el río Amazonas. Que la Amazonía en sí, junto del río con la parte de la floresta, no solamente son reservas de agua dulce, sino también reservas de biodiversidad, conjuntamente con la Antártida. Ahora vamos a ver qué pasaría si nosotros no cuidamos los glaciares que quedan en el Perú, o también cómo deberíamos cuidarlos. Entonces, tenemos la primera alternativa. Son las principales fuentes de agua dulce. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que sí. Del 7% aproximadamente de agua dulce, el 69% corresponde a casquetes polares. Entonces vamos a decir que es verdadero. Sus deshielos se erosionan y forman quebradas. Entonces nosotros nos vamos a imaginar un glaciar. Estos glaciales, cuando erosionan, proceso también del deshielo, va a caer el agua. Y esta agua que va a caer va a tener que tener un doblez.
que generalmente en la caída de las montañas, lo cual se considera como una quebrada. A mayor movimiento de los deshielos, se van a formar las quebradas con mayor proximidad, que luego van a dar a luz a los famosos ríos. ¿Sus aguas son exclusivamente oceánicas? No, porque acabamos de decir que los jaquetes polares están dentro del agua dulce y los océanos están considerados como agua salada. Constituyen un regulador climático. Entonces, ¿para qué son buenos los glaciares? Nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos van a generar un proceso de inversión. Además, en el caso del Perú, que estamos ubicados en una zona ecuatorial, tenemos una tendencia a tener un clima cálido, similar al de Ecuador en todas sus instancias. Entonces, gracias a la cordillera de los Andes y a los pisos altitudinales y a la presencia de los glaciares, nosotros podemos tener una temperatura templada para poder vivir. Que si bien sigue siendo cálido a comparación de otros países, por ejemplo Europa, pero si lo comparas de repente con el mismo Ecuador o con el clima que tiene toda la selva en general, nos vamos a dar cuenta que ha habido una inversión climática y una regularización. Están conformados principalmente por vapor de agua. No, nosotros sabemos que más que todo el vapor de agua, ¿a qué hace alusión? A la formación de nubes o la llamada nubosidad. Entonces tenemos como claves A, P y D. La clave B. Tenemos la segunda pregunta. Los ríos Uncayame y Grande nacen en la cordillera occidental de los Andes del Sur. Tienen un origen glacial y pluvial, comprenden cuencas endorreicas, son torrentosos en su curso alto y de régimen regular. El texto hace referencia a la vertiente del. Entonces vamos a reconocer primero o recordar cómo era la cordillera de los Andes. Muy bien, entonces la cordillera de los Andes se dividía en 3 sectores. En el nudo de Pasco, o hasta el nudo de Pasco, encontramos nosotros los llamados Andes del Norte. Luego venía un segundo nudo, el nudo de Vilcanota. ¿Dónde encontramos? Lo encontramos en Cusco. Obviamente el otro se encontraba en Pasco. Hasta esa parte teníamos nosotros Andes del Centro. Y debajo del nudo de Vilcanota encontrábamos Andes del Sur. Ahora, teníamos 3 cadenas. La cadena pegada hacia la costa era la cadena occidental. La cadena pegada hacia la selva era la cadena oriental. Y en el medio obviamente tenemos la cadena central. Y nos vamos a percatar que abajito la cadena central no termina, porque aparece el famoso lago Titicaca. Entonces, recordaremos que gracias a estas cadenas tenemos nosotros 3 vertientes hidrográficas. La que pertenece a la cadena occidental da luz a la vertiente del Pacífico. ¿Por qué le llamamos vertiente del Pacífico? Porque los ríos desembocan ¿en dónde? En el Pacífico. En el Océano Pacífico. Le decimos a los que están en la parte oriental, vertiente del Amazonas. Desembocan en el Atlántico pero su principal fuente organizador vendría a ser el río Amazonas. Y tenemos luego la vertiente del Titicaca. Que si bien nacen por la parte de la cordillera central, su fuente principal está aquí, rodeando el Titicaca, porque nacen, o terminan mejor dicho, en la parte del Titicaca, generándole una vuelta entre las dos partes del sur, que vendrían a ser de la cordillera occidental. Esta zona sur se llama conos volcánicos o cordillera volcánica, y la otra parte vendría a ser la cordillera Carabaya. Entonces, ¿qué nos han preguntado nosotros? Nacen en la cordillera occidental de los Andes del Sur. Entonces los ubicamos occidental
de los Andes del sur. Entonces nos están hablando de la cordillera volcánica. Pero nos hablan de algunas características de los ríos, así que tendríamos que diferenciar, ¿no? Tienen un origen glacial y pluvial. Casi la mayoría de los ríos, pero en el caso del origen pluvial solamente lo tiene una de las vertientes, que vendría a ser la del Titicaca en mayor instancia. No significa que las otras no los tengan, también tenemos algunos por parte pluvial en la parte del Amazonas, pero todavía no es nada seguro. Terminación de cuenca endorreica. Entonces vamos a reconocer qué era una cuenca o cómo podía terminar. La terminación de la cuenca podría ser de tres maneras: arreica, exorreica y endorreicas. Entonces, arreicas eran cuando desaparecían. En otras palabras, se convertían en aguas subterráneas. ¿Dónde encontramos con mayor instancia esto? En la vertiente del Pacífico. Exorreicas, cuando terminan en un océano. ¿Cuáles terminan en un océano? Atlántico y Océano Pacífico. Por lo tanto, diríamos que es la vertiente del Pacífico y la vertiente del Amazonas. Y endorreicas es cuando terminan en lago, laguna o río. Especialmente, ¿quién termina en un lago? Los de la vertiente del Titicaca, porque terminan, su nombre lo dice, en el lago Titicaca. Son torrentosos en su curso alto. Entonces, sabemos nosotros que los ríos en general son torrentosos en las tres vertientes, a excepción que en la vertiente del Amazonas son torrentosos en su curso alto, pero en su curso inferior son navegables. Los que tienen mayor navegabilidad es en el caso del río Ucayali. Y de régimen irregular. Entonces, ¿dónde el régimen es regular más que todo? Se da en la vertiente del Amazonas. ¿Qué significa régimen regular? Que es constante la cantidad de agua que posee el río. En otras palabras, es constante el caudal. No hay mucha diferencia en lo que es temporada de estiaje, vacía de ríos, o sea, sin agua, o de crecida cuando tiene mayor cantidad de agua. ¿Y quiénes son irregulares? Generalmente los que tienen régimen irregular son de la vertiente del Pacífico porque carece de lluvias, y los del Titicaca. Entonces, hasta ahí ya nos hemos dado cuenta de algo. Estamos hablando de torrentosos, que son solamente dos, pero en el caso de endorreica solo hay un caso, el que vendría a ser el Titicaca. Además, podemos tener otra forma de clasificarlos que de repente no nos han mencionado. En el caso de los ríos de la vertiente del Pacífico, viajan de este a oeste de manera transversal. En el caso de los ríos de la selva, viajan de manera longitudinal, es decir, de norte a sur. Y también lo hacen de manera transversal, pero de oeste a este. Y en el caso de los del lago Titicaca, como le dan la vuelta al Titicaca, se le llama radial centrípeta, dándole la vuelta al mismo lago. Por lo tanto, ya sabemos, no puede ser Pacífico porque son exorreicos y arreicos, no puede ser Atlántico porque en realidad su nombre es Amazonas, tampoco podría ser Amazonas porque también son exorreicos. Madre de Dios antes era una vertiente, ahora no lo es, conforma parte de la vertiente del Amazonas y por lo tanto sería la letra A, lago Titicaca. En este caso, vertiente del Titicaca. Identifique las características que corresponden al río Rímac y luego marque la alternativa correcta. Entonces, ¿qué podemos saber nosotros sobre el río Rímac? Nace en el Nevado de Paca con el nombre de Alto Rímac San Mateo, ¿sí? Es verdadero y además podemos decir que si hablamos de cordilleras, recordaremos nosotros la clase que nace en la cordillera central de la zona occidental. Es decir, entre el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Incrementa su caudal con el trasvase de Marcamapocha. Sí, eso también es verdadero, pero la mayoría tendría la duda de qué es un trasvase. Entonces tenemos nosotros diferentes modos de llevar el agua. Los canales, generalmente de irrigación, transportan el agua de un río hacia la parte del valle o de las pampas en el caso de la costa. Tenemos nosotros represas que se encargan de evitar
que el río o el mar se desborde. O también tenemos una especie de represas que nos sirven como rejillas para evitar la contaminación y dosificar el pase de agua de los ríos. Tenemos también centrales hidroeléctricas. Y como su nombre lo dice, que va a generar energía. Y viene el famoso trasvase. ¿Qué es trasvase? Jalar agua de una parte del río hacia otra parte del mismo. Que no es un canal, que no es llevar de río a río. Ese es trasvase. ¿Por qué usamos trasvases en el río Rímac? Porque nosotros tenemos 5 centrales hidroeléctricas que tienen que abastecerse de agua de la misma cantidad, ¿no? Y también nosotros podemos tener, aparte de los trasvases, reservorios, que son donde se guardan el agua, dependiendo de la estación, si nos encontramos en estiaje, para evitar la ausencia de agua, o también lo podemos hacer en las crecidas para guardar agua para la temporada de estiaje. En los trasvases hay varios reservorios también, o hay trasvases pequeños como el Marcamapocha, que es de agua del mismo río, para poder tener la misma equidad en todas las centrales. En sus orillas se encuentra la central hidroeléctrica Restitución, ¿no? Sabemos nosotros que Restitución y Antunes, Santuario Antunes de Mayolo, pertenecen o son centrales hidroeléctricas de la selva, porque pertenecen al río Mantaro. Y luego dice, ¿es la unidad hidrográfica de mayor uso poblacional de la costa? Es correcto. Si hablamos nosotros de población, en otros términos que conocemos al río Rímac es por ser el valle más poblado. También se conoce como el valle más pecuario. Pecuario viene de ganadería. Lamentablemente, por la misma cantidad de personas que hay, se le conoce también como el valle más contaminado. En este caso no por minería. Y obviamente, como ya hemos mencionado, con mayor cantidad de centrales hidroeléctricas. En el caso de la vertiente del Amazonas, tenemos nosotros al más poblado, el río Mantaro. Entonces, en este caso, tendríamos correcta la 1, la 2 y la 4. Por lo tanto, sería la letra B. Relacione correctamente la unidad hidrográfica con su respectiva característica y luego marque la respuesta. Entonces, vamos a leer nosotros el río que nos están mencionando o la unidad hidrográfica y luego su característica. Para ello vamos a usar esas terminologías para recordar un poco, ¿no? Tenemos nosotros unidad hidrográfica, tenemos el término vertiente hidrográfica, tenemos también el término olla hidrográfica, el término río, y también tenemos el término cuenca. Todos hacen alusión a partes de la vertiente. Entonces, vamos a entender más o menos así. Si yo hablo de hidrografía, estoy hablando de los ríos en especial. Esta vertiente hidrográfica hace la alusión a ríos que nacen de la misma zona, en este caso, cadena de la cordillera, y tienen similares características. Entonces, esa es una vertiente hidrográfica. En este caso, el Perú tiene 4 vertientes. Pacífico, Titicaca y Amazonas. Antes eran 4, contando Madre de Dios. Olla hidrográfica. Si se han dado cuenta, olla hidrográfica no usamos para todas las vertientes, solamente para el Titicaca, que es una olla hidrográfica. Vertiente
que ennuda los ríos. En este caso, la vertiente del Titicaca, también llamada olla hidrográfica, es de viaje radial centrípeto. Cuenca es la terminación de un río, que no es lo mismo que desembocadura. Cuenca entonces es la terminación diferente de la desembocadura. Supongamos, si tuviéramos aquí un río principal, tendríamos nosotros afluentes y efluentes. Cada quien va a tener su desembocadura, pero todos van a terminar en un lugar principal. Este se llamaría cuenca hidrográfica. Varias unidades hidrográficas conforman una cuenca. Entonces, ¿qué sería una unidad hidrográfica? Ríos que se asocian. Que pueden ser por confluencia, nacen al uso de un nuevo río, puede ser por afluente o por efluente. Salen o ingresan a un mismo río. Y río entonces vendría a ser simplemente una sola corriente, que tiene su inicio o su naciente y su desembocadura, sin verse afectado por ninguno de los otros ríos. En este caso nos hablan de una unidad hidrográfica, es decir, estos ríos que nos van a mostrar agrupan otros ríos que van a ingresar o salir del río principal. Tenemos también, por otro lado, términos que recordar. Pongo es cañón de la selva alta. En otras palabras, paso a la selva. Otro que podemos recordar, margen derecha. Recordemos también nosotros, el río puede tener dos márgenes, margen derecha o margen izquierda. Puerto es aquello donde se activa la parte comercial pesquera. Y afluentes estamos viendo nosotros de la entrada de los ríos hacia otro río, porque efluente es la salida. Ahora sí que ya hemos recordado los términos principales, vamos a relacionar. Guayaga forma parte del Pongo de Rentema, sirve de límite fronterizo en Perú y Colombia. En su margen derecha se localiza el puerto de Yurimaguas, unos afluentes es el río Inambari. Tenemos Marañón, Putumayo y Madre de Dios. ¿Cuál sería para nosotros el más fácil? El de las fronteras, porque sabemos que ríos hacia el norte o ríos boreales son especialmente dos, el que da frontera con Ecuador y el que da frontera con Colombia. En este caso está bien fácil, tenemos el de Putumayo. Entonces sería 3B. Entonces ya sabemos que la letra A no puede. Continuamos. Otro que sea también fácil de discernir. Madre de Dios. Margen derecha, puerto Yurimaguas. ¿Yurimaguas dónde está? En la zona norte. Entonces Madre de Dios no podría estar allí. Sirve el límite fronterizo, ya lo pusimos. Forma el Pongo de Rentema. Rentema normalmente nosotros hablábamos de la cordillera subandina y cordillera oriental cuando clasificábamos los pongos. Entonces es en selva alta y Madre de Dios es selva baja, no puede ser tampoco. Por lo tanto, recordaremos nosotros, uno de sus afluentes es el río Inambari. Entonces sería 4D. Entonces puede ser este, pero ya lo hemos descartado, tiene esta respuesta, y puede ser este. Entonces nos quedamos que no puede ser ni la A, ni la B, ni la E. Y ahora nos falta clasificar algo bien fácil, entre lo que vendría a ser Guayaga y Marañón. ¿Cuál de los dos se encuentra pegado hacia la selva alta y es característica por la mayor formación de pongos? El Marañón, que tiene más de 16 pongos. Y recordaremos nosotros que forma el famoso Pongo de Rentema. Entonces vamos a ver 2A, tenemos la C. Y por último, tenemos nosotros Guayaga, entonces, en su margen derecha se localiza el puerto de Yurimaguas. Marcamos entonces la letra C. Bueno, jóvenes, hemos acabado las preguntas de la semana de geografía número 8, invitándolos a repasar un poco sobre los ríos, porque recordemos que también por la cantidad de información que tenemos se nos puede hacer un poco más complicado.